Ecuador TV presenta. Análisis urgente. Los medios públicos fueron creados para satisfacer la necesidad que tiene la sociedad de recibir información veraz, contextualizada, contrastada, con un trabajo de calidad y de servicio para construir valores y amplificar las voces de todos los ecuatorianos. Tras casi una década de funcionamiento, está en el debate el rol desempeñado no solo en el ámbito de la comunicación, sino en su administración. ¿Han sido los medios públicos herramientas de propaganda al servicio del gobierno de turno o de un partido político? ¿Cuál es el reto para superar una posible dependencia política o económica? ¿Cuál es el papel a desempeñar por las universidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general en la construcción de los medios públicos? Preguntas indispensables para un análisis urgente. Esta noche nuestros invitados son Gustavo Isch, comunicador social, docente universitario, magíster en ciencias políticas, consultor político especialista en comunicación electoral y de gobierno. Fernando Checa, investigador, profesor en la Universidad Andina, exdirector general de CIESPAL. Hernán Reyes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, experto en Desarrollo y Género, docente universitario. Bienvenidos a Análisis Urgente, soy Carlos Rabascal y en efecto el tema de los medios públicos está en el debate nacional. Si bien es cierto, los medios públicos están dentro de un proceso, son relativamente bastante nuevos, lo importante es poner en la mesa del debate, no de Análisis Urgente, sino de la ciudadanía, para que lo analice urgentemente, cuál es el rol de los medios públicos en la sociedad. ¿Tenemos que construir audiencias? ¿Nos debemos a un gobierno o a organizaciones políticas? ¿O nos debemos realmente a la ciudadanía dentro de lo que es el concepto público? Pero para poder alcanzar esa autonomía y esa independencia, ¿qué tenemos que hacerlo? Más allá del deber ser en términos de los atributos, ¿cómo podemos alcanzar esa autonomía? Es indispensable tener una autonomía financiera para tener una autonomía e independencia editorial. Son muchas las incógnitas entonces que se presentan frente a este tema, pero en el mundo ya hay experiencias de medios públicos. ¿Cometemos pecados recurrentes? ¿O sencillamente los medios públicos siempre estarán sujetos al vaivén de la política y a la alineación ideológica o política del gobierno de turno? Es lo que vamos a comenzar con nuestros invitados. Y entro directamente con Hernán Reyes. Hernán, ¿los medios públicos están fortalecidos en el Ecuador o todavía estamos dentro de un proceso? Pero es un proceso que debemos cumplir etapas y esas etapas la política ha incidido mucho en la construcción del medio público, lo cual pudiese afectar la imagen, reputación y credibilidad de la marca del medio público. Hernán Reyes, buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a Gustavo, a Fernando. Creo que hay que primero distinguir algo, la naturaleza de lo que son los medios públicos y su importancia dentro de una sociedad. Yo creo que ese es un análisis que implica obligatoriamente pasar por el ámbito de lo político. No digo la política, digo lo político. ¿Por qué? Porque en sociedades como las nuestras, donde, digo en el caso latinoamericano, que han estado, donde ha existido, llamémosle así, una construcción mediática desde lo privado, aquí primero fueron medios privados y después fueron los medios públicos, la importancia, la trascendencia de la presencia de los medios públicos es enorme. ¿Por qué? Porque en realidad, por más que en el caso de los medios privados, con sus fallas y sus virtudes, estos tengan un papel importante en la sociedad, en una sociedad donde se reclama libertad de expresión, no es menos importante que aparezcan otro tipo de medios cuya naturaleza es fundamentalmente la de servicio. Si es que alguna razón de ser tiene la idea de la comunicación como servicio público, es precisamente alrededor de esta idea de lo público, es decir, aquello que sirve a los demás, aquello que es común a todos, aquello que nos interesa como sociedad. Y desde ese punto de vista, por eso decía un análisis desde lo político, el poder de lo privado está muy ligado al poder del mercado, está muy ligado a la capacidad que tienen los medios privados para hacer su tarea siempre y cuando tengan financiamiento y el financiamiento venga precisamente del mercado, venga de la empresa privada.
la naturaleza de los medios privados es una naturaleza empresarial. Un medio privado requiere sostenerse en el tiempo y requiere actuar como empresa. El medio público, si bien es cierto, requiere administrarse con solvencia, con racionalidad. No es menos cierto que tiene otra finalidad, y siempre se ha hablado acá de rentabilidad social, una rentabilidad cultural. Mientras no se entienda eso, se puede caer en el enorme equívoco de creer que los medios públicos en nuestro país o en nuestros países son medios que pueden aparecer un día y desaparecer al siguiente. A mí me parece que el equilibrio que los medios públicos dan al sistema mediático en general es importantísimo reconocerlo y mantenerlo. Ya vamos a ir desarrollando todas estas ideas, pero Gustavo, así como los medios privados responden a la lógica y a la dinámica de los mercados, ¿no corremos el riesgo con los medios públicos que respondan a la lógica y dinámica de los gobiernos, que es otro tipo de mercado? Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a ti, Carlos, a Hernán, a Fernando. Efectivamente, me parece que ese es quizás el principal riesgo por el que pueden atravesar los medios públicos en países como el nuestro, en el cual no hay una historia precedente, ¿verdad?, que pudiera sostener un proyecto de esta naturaleza y llegar a establecer en términos de los objetivos idealmente planteados la factibilidad de que esos medios públicos hubieran trabajado de una manera absolutamente adecuada. Creo que es un proceso en construcción. Nadie discute la importancia de los medios públicos. Una sociedad que empiece a madurar democráticamente debe necesariamente contar con medios públicos, pero el riesgo fundamental por el que atraviesa precisamente viene de la visión que sobre la democracia pueden tener en ese momento, en esa circunstancia, los gobiernos. ¿Por qué razón? Porque los medios públicos se hacen por la ciudadanía, para la ciudadanía, pero son orgánicamente, digamos, administrados por el Estado. Y el Estado básicamente es el gobierno de turno. Si ese gobierno de turno tiene una percepción sobre la democracia equívoca, autoritaria, totalitaria, sea de derecha o sea de izquierda, con ese sesgo y con esa falta de independencia económica en lo administrativo que va a manejar un medio público, estamos frente a un problema bastante severo. Lo vimos en la televisión española, ¿no? Sin ninguna duda. Ahora, Fernando, si bien estamos en un proceso, el tema no es estar en el proceso, el tema es qué calidad tiene el proceso. Y si la ciudadanía está comprendiendo el rol de los medios públicos, porque aquí tenemos una cosa, lo que dice Hernán, aquí en el Ecuador, a diferencia de otros países, nacieron primero los privados y luego, después de muchísimos años, nace el medio público, considerando que, por ejemplo, Ecuador TV tiene apenas 10 años, casi una década. Entonces, la ciudadanía a lo mejor todavía tiene en su chip mental y cultural la lógica de los medios privados y no entienden los medios públicos. Pero por otro lado, en una coyuntura política tan fuerte, donde hubo una fuerza ideológica en cuanto a la dinámica del país durante los últimos 10 años, eso hace pensar a determinados sectores de la política y a determinados sectores simpatizantes con los movimientos políticos, es que el medio público debe responder ideológicamente, que no estaría mal a lo mejor que responda ideológicamente, pero una cosa es responder ideológicamente y otra cosa es responder a un gobierno. Hay una línea muy sensible entre lo público y la independencia de la línea editorial de lo público con la dependencia gubernamental. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a los compañeros del panel. Sí, efectivamente, ya se ha dicho, los medios públicos van a ser el resultado de un proceso. Pero dentro de ello nosotros tendríamos que hacer un análisis no solo del proceso y de todos los problemas que hayan tenido los medios públicos, sino de la calidad precisamente de ellos. Y yo mucho me temo que el análisis actual que se está haciendo en los medios públicos está siendo muy correizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se analiza desde la perspectiva del anticorreísmo y por tanto se sataniza a los medios públicos. No hay nada bueno en los medios públicos, son aparatos de propaganda. O por el otro lado, el otro extremo se está viendo desde la perspectiva del correísmo. No, esto es una maravilla, simplemente hay que mejorarlos y todo bien. Fue una brillante iniciativa de Correa, sin duda alguna. Habrá que aplaudir la iniciativa de Correa porque efectivamente en nuestro país se caracterizó por la prevalencia de los medios privados, un modelo copiado del modelo gringo, pero no copiaron lo bueno porque en el modelo gringo también hay medios públicos y muy buenos, y esa fue la historia del país, pero con Correa empezaron los medios públicos. Aquí otra aclaración, cuidado confundamos porque se suele meter en el mismo saco a los medios públicos propiamente dicho, que están en proceso con un montón de problemas, empezando por la independencia, vamos a hablar de esto, ¿no es cierto?, con los medios incautados o los medios estatales. Estos rigen o se rigen por otro tipo de normas, por la lógica mercantil, particularmente los incautados. Y ahora
Ahora parece que existe una serie de irregularidades, habrá que ver, pero no confundamos. No metamos el mismo saco a Gamavisión con el Telégrafo. Vamos viendo poco a poco qué es lo que está pasando. Pero veamos la calidad. Yo sí creo que hay aciertos en los medios públicos. Sí, en cuanto a contenidos, hay otras voces, hay otros temas, hay otras lógicas en la producción, hay otras lógicas en la producción, no solo del acontecer, sino de la producción en general. Y hay espacios donde podemos ver, por ejemplo, el cine ecuatoriano, que generalmente está vetado o no tiene un espacio o tiene un mínimo espacio en los otros medios. Es decir, sí han habido cosas interesantes, tanto que un opositor tenaz al gobierno de Correa, muy crítico de todo lo que fue no solamente la política comunicacional, como César Ricaurte, lo escribió en un artículo que se publicó en un libro sobre la televisión en América Latina en el año 12 o 13, que lo coordinó Omar Rincón, y dijo que el mejor canal de la televisión ecuatoriana es STV, dejando de lado el aspecto editorial o informativo. Pero en cuanto a lo demás, es una maravilla de canal. Y efectivamente, creo yo que sí han habido aciertos, no digamos una maravilla, pero han habido aciertos. Y podemos ir luego a señalar los errores. Pero a mí me parece que si queremos y creemos en los medios públicos y queremos renovarlos, hagamos un análisis desapasionado y potenciemos lo bueno y desechemos lo malo. Bueno, vamos a eso. Ahora, ¿el correísmo y el anticorreísmo está influyendo en la percepción de los medios públicos o en el rol del medio público en la sociedad o la comprensión de lo público desde la ciudadanía hacia el medio, por un lado? O por otro lado, estamos pensando que el medio público tan solo es la línea editorial en la opinión, en las noticias, y estamos dejando de lado todo el resto de la parrilla. A ver, dos cosas. Primero, creo que esta suerte de polémica inacabable y que ha llegado a ribetes ya francamente insoportables en algunos casos, de correísmo versus anticorreísmo, no solo está afectando el juicio general, el juicio colectivo sobre lo que son los medios públicos, sino una serie de temas, entre ellos los más importantes y trascendentes en la coyuntura política del país. Esto es lamentable porque volvemos a caer en lo que desde una visión crítica se ha manifestado una visión maniquea, una visión binaria, lo bueno, lo mal o lo malo, todo es blanco o negro, y esto yo creo que nubla el juicio. Y me parece que es necesario, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que menciona Fernando, salirse de esa dicotomía, porque si no caemos en esos excesos de creernos todo lo que ha aparecido sobre los medios públicos. Yo he hecho un análisis solamente de lo que ha aparecido en la prensa los últimos días y es una cosa impresionante. Primero, es una noticia que ha captado la atención de los medios privados de una manera muy similar, por ejemplo, a lo que ha sido el enjuiciamiento público que se ha hecho al vicepresidente Jorge Glass. Ha sido un tema que está captando o tiene un espacio parecido al de las disputas internas políticas y fraccionamientos del Movimiento Alianza País. Yo me preguntaba cuando revisaba esta información, páginas y páginas enteras. A las denuncias hechas en relación a las pérdidas económicas que se han hecho respecto a... Me decía, pero ¿por qué tanta importancia? De golpe aparece este tema de los medios públicos, además con una extensividad impresionante. Blogs virtuales, blogs digitales también le han dado 1, 2, 3, 4 artículos. Y en realidad el tema es que esto ha colocado una imagen falsa y difusa de los medios públicos. Ahora, pero ahí habría que precisar la diferencia que establece Fernando Checa en relación a lo que es incautado y público. Esas pérdidas están más enfocadas a los incautados, a los medios incautados. El problema es que como son incautados bajo la administración del gobierno y existe una percepción de que lo público es gubernamental, entonces nos meten a todos en el mismo saco. Y ahí viene el análisis equivocado o la construcción de un imaginario equivocado, ¿verdad? Exactamente, por eso yo he intentado al inicio, en mi primera intervención, salirme un poco de esta discusión que es, yo digo, bastante bizantina. Si es que hay cargos que hacer, si es que hay denuncias que hacer, si ha habido malos manejos administrativos y de gestión de los medios públicos, pues bien, que se los investigue y se los sancione. Pero otra cosa es poner en la picota, prácticamente prejuzgar que todo lo público es malo y encima confundiendo a la opinión pública y haciendo que se mezclan y se confundan medios públicos con medios incautados. Entre otras cosas, esto se debe a una aquiescencia, a una apertura bastante curiosa de los medios privados para tratar este tema, que es un tema relativo a su competencia, es decir, a medios que compiten con ellos. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que esto relieva todavía más aún la característica de un mercado cautivo. Los medios privados
mantuvieron cautivo el mercado de ideas, el mercado de la información, el mercado de la programación televisiva, el mercado de la programación radiofónica en Ecuador, y por eso es que desde que aparecieron los medios públicos en Ecuador ya hubo esta especie de rechazo inmediato. Antes de que aparezca Ecuador TV, ya cuando recién empezó a salir su señal al aire, ya los medios privados ponían en cuestionamiento ¿para qué un canal público si al Ecuador le bastan los canales privados? Y desde ese punto de vista, el momento en que rechazamos la posibilidad de esta presencia de un medio cuya naturaleza es distinta, obviamente esto está en continuidad con este tema del maniqueísmo y de las ideas confusas sobre lo que son dos temas, Gustavo. Uno, no se llega a entender, o por lo menos hay una discrepancia en el debate sobre el concepto de que la comunicación es un servicio público. Partamos de ahí. Dos, el tema de los medios públicos pasa entonces por un contenido o por elementos diferenciadores con los medios privados. ¿Esos elementos diferenciadores en qué se sustentan? Porque uno de los principales problemas de los medios privados es que ellos no les interesa construir audiencias porque ya la tienen. Y la tienen una audiencia que les representa un flujo de caja que va directamente e incide al estado de pérdidas de ganancias, más claro a la rentabilidad económica financiera. Pero los medios públicos no tenemos los fines de lucro, pero necesitamos los recursos financieros. Pero ese tema de financiamiento de los medios públicos, ¿de dónde tiene que nacer? ¿Tiene que nacer al 100% del presupuesto del Estado o tiene que nacer de un mix? Con lo cual, por más que sea un mix en porcentaje minoritario, ya te obliga a estar en el mercado y esa obligación de estar en el mercado te obliga a satisfacer las necesidades de las agencias de publicidad que pautan la publicidad de las casas comerciales. Por supuesto. Yo creo que hay que situar dos elementos, ¿verdad? Lo que está ocurriendo y que señalaban Hernán y Fernando, básicamente tiene que ver con el estado de cosas que durante la última década el Ecuador atravesó en relación al manejo de la comunicación, a la gestación de opinión pública, etcétera, que ya se ha dicho desde muchas ópticas y en varias oportunidades, generó niveles de contradicción prácticamente insostenibles, irreconciliables y de antagonismos que a estas alturas ya no tendrían razón de ser. Creo que coincido en ese sentido, en que deben ser momentos que tenemos que empezar a superar, porque el tema de la comunicación, visto desde esa perspectiva, es un tema también de ejercicio ético. Y si la ética en el ejercicio de la comunicación en el sector privado es cuestionada, y la ética en el ejercicio de la comunicación en el sector público también muestra fisuras, pues estamos atendiendo a un fenómeno que nos está afectando a ambos componentes de ese espectro, que finalmente insisto, en una democracia madura y un poco más sólida, debería tener otro tipo de comportamiento. Los medios públicos no tienen un carácter comercial, no tienen la necesidad, idealmente hablando, de competir con los medios privados en ese sentido. Pero deben y tienen aquí en este país toda la capacidad de generar programas de absoluta calidad, contenidos de absoluta calidad. Ese es un nivel de competencia que va a obligar a los medios privados también a que se actualicen y revisen lo que han venido haciendo, porque se plantea también otra dicotomía. Todo lo que viene del sector privado en materia de comunicación es malo, porque ellos estuvieron acostumbrados a generar la agenda de contenidos en la esfera pública, porque ellos manejaban a través de la publicidad, por intereses de rentabilidad, todo lo que podía o no podía producirse, y no es así. En el sector privado también pueden haberse producido buenos programas en televisión, en radio, puede haber habido muy buena prensa escrita. No se trata de satanizar tampoco lo privado, no creo que esa haya sido tampoco la intención en este panel. Y entonces, como no es tampoco malo, 100% lo que se hace desde el sector privado, tampoco es 100% y per se bueno todo lo que se pudiera hacer desde el sector público. A mí me parece que hay que entender la comunicación en ese sentido ya como un servicio, como un mix, en donde participan medios comunitarios, medios privados, medios públicos. Y en el caso de los medios públicos, la dependencia económica, en tanto no son medios que van a desarrollar sus propuestas para competir por una ganancia económica con los medios privados, deben tener garantizada su independencia económica. Y la independencia económica puede construirse, hay ejemplos en otros países, a través de la conformación de colectivos sociales, ¿verdad?, en los que tenemos a los gremios, tenemos a las organizaciones sociales,
tenemos a los organismos de derechos humanos, en fin, hay una serie de actores que pueden participar y que van regulando el funcionamiento, los contenidos, la calidad, la ética de lo que se tiene que hacer, y en medio público se transforma regular que parte de la torta publicitaria llegue también a los medios públicos. De la misma comunidad, y no viene la mano de hierro del régimen de turno, que sea de derecha o de izquierda, diciéndole, como dependen económicamente de mí, esta es la niña, esto es lo que va a ver, esto es lo que va a producir. Y ahí se produjo la confusión, Fernando, ahí se produjo la confusión hace años atrás. Los medios públicos, los medios se enfrentaron en este escenario de conflicto y de controversia irreconciliable, y pasaron a ser prácticamente medios de gobierno, desde la perspectiva de muchos análisis contradictorios al ejercicio de ese gobierno. Y eso es lo que no debería volver a ocurrir. ¿La independencia está dada entonces en el tema financiero, Fernando? Es uno de los factores fundamentales del tema financiero. Y aquí se ha discutido mucho. Yo creo que si se quiere asumir con seriedad el tema de los medios públicos, del proceso de los medios públicos en el país, que no sé hasta qué punto, yo tengo algunas dudas, ¿no es cierto? Podríamos hablar de eso luego. Por favor. A mí me parece que debería aprovecharse las experiencias existentes del mundo, pero lo que sí queda claro es que un financiamiento mixto es lo mejor que puede darse en el caso de los medios públicos para garantizar la independencia de los gobiernos de turno. O sea, mixto, una parte del Estado, una parte del Estado a través de impuestos, por ejemplo. Qué sé yo, la BBC recibe un impuesto que se le aplica a los aparatos de televisión, ¿no es cierto? Yo compro un aparato y una parte de eso va para la BBC, pero impuestos de otro, impuesto a la publicidad de los otros medios, por ejemplo, o lo que los medios tienen que pagar por el uso del espectro radioeléctrico, una parte que vaya para los medios públicos, algo que sea absolutamente regulado y que sea un financiamiento estatal, no gubernamental, que no dependa del gobierno de turno, porque si no llega el gobierno de turno y negocia, a ver, te doy más si te alineas, si no te doy menos, ¿no es cierto? Esa es una cosa, los impuestos y mecanismos claramente establecidos. El otro es la publicidad. La publicidad. No creo que hay que satanizar. Tú hablas de ir al mercado. Sí, ¿por qué no? Okay. Además, la LOC en el artículo 81 garantiza la publicidad privada para los medios públicos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Que no depende exclusivamente de la publicidad y que también hayan normas y claramente establecidas con respecto a o que dificulten, imposibiliten el que prime la lógica mercantil, como en los medios privados, eso es lo que prima y es indiscutible que acá no prime eso. Algún análisis que se hizo en Francia con jóvenes, se les preguntó que cómo veían un medio que no tenga publicidad, le veían como un medio sospechoso. O sea, algo raro hay si no hay publicidad. Pierde credibilidad ante un segmento importante como el de los jóvenes. Bueno, es Francia, año 2000, acá posiblemente es diferente. Pero eso del financiamiento mixto, yo creo que es fundamental, garantizar el financiamiento. Yo lo vi a Andrés Michelena, una de las primeras declaraciones al gerente general de los medios públicos, y ahí hay otro problema. Ahí hay otro problema. ¿Cuál? Se le cuestiona la independencia que no hubo, que efectivamente no hubo en la época de Correa, y sin embargo acá se nombra una persona que se hace cargo de los medios públicos. Si se va a hacer cargo temporalmente, muy bien. Pero ¿por qué no empezar un proceso de constitución de un consejo directivo plural, nombrado, a través del Consejo de Participación, reformado, a través de la Asamblea Nacional, pero que no sea el presidente de la República. ¿Donde la academia tenga participación? No, desde luego que sí. Además tiene que ser un consejo técnico, ¿no es cierto?, más que político. La academia, los periodistas, la ciudadanía, distintos sectores, incluso hasta los empresarios podrían tener algún tipo de representación. Ya estás hablando de un cambio estructural. Pero desde luego, es que es necesario. ¿Quiénes dirigían los medios públicos? Eran tres, había un consejo. Un delegado del presidente, la SECOM, el secretario de Comunicación y de Senatel, me parece que era el otro representante. Y se dio algo grave desde mi punto de vista, que lo he dicho varias veces. Antes la SECOM estaba en Carondelet. Fernando Alvarado no tuvo mejor decisión que venir acá al último piso, como diciendo, este es mi territorio, este es mi espacio, yo mando aquí. Fue terrible para la imagen, pero bueno, era la realidad. Eso tiene que cambiar, eso implica un proceso, incluso un proceso de reformas estructurales, de normativa, etcétera, etcétera. Pero si no garantizamos la independencia económica, entre otras, no vamos a garantizar auténticos medios Estamos públicos. entrando en temas estructurales, es decir, hay que comenzar a repensar la constitución, los elementos constitutivos de los medios públicos desde los cuerpos directivos para garantizar independencia. Y ahí vuelvo a insistir con mi pregunta, ¿cuál es el rol que debe jugar entonces la academia en estos elementos constitutivos? Porque la academia a veces como que es tímida, sí, habla, nace análisis de opinión, pero no iba a decir no mete la mano, no, por Dios, no. Es decir, no entra activamente al debate. Bueno, es un rol fundamental, no solamente porque en la academia, en las aulas universitarias, tanto de pregrado como de posgrado, se forman comunicadores, se forman periodistas, es decir, se forman aquellos que luego van a trabajar en los medios privados, en los medios públicos, sino porque la academia tiene una tarea fundamental que es la de poder definir conceptualmente
y poder volver aplicables, porque una cosa es quedarse en la definición meramente abstracta y conceptual, y otra cosa es poder volver aplicables el ejercicio del periodismo y el ejercicio de la comunicación a través de los medios. Y desde ese punto de vista me parece completamente de acuerdo con lo que mencionaba Fernando también. Creo que el tema del financiamiento y el tema de la independencia editorial, al mismo tiempo el tema de la administración de los medios, son tres temas íntimamente relacionados. A mí me llamó mucho la atención las declaraciones primeras que se hicieron ya hace bastantes días atrás sobre que en 4 años se pensaba que los medios públicos tenían que ser autosostenibles, se iban a manejar con autogestión. Yo no he sabido que en ningún lugar del mundo suceda eso. A mí me pareció eso ya una primera idea aventurada por un lado, pero por otro lado irrealizable, una primera idea utópica, que podía generar también confusión ante la opinión pública. ¿Idea que atenta o no atenta contra la esencia de un medio público? Atenta contra la esencia de un medio público, porque le obliga a convertirse en la práctica en medio privado, es decir, a manejarse exclusivamente con ingresos propios. Y los ingresos propios podrían ser de 2 vías, podrían ser ingresos vía cooperación internacional, etcétera, también. Pero normalmente en las actuales épocas y en países como el nuestro, la cooperación internacional está bastante reducida. Desde ese punto de vista tendría que mirar al otro origen de ese financiamiento. Y el otro origen es la publicidad. Y en cambio, cuando un medio público solamente es publicidad, o si solamente va a transmitir publicidad, inclusive del gobierno, corre 2 riesgos. El uno, ser parte más de este estado del marketing. Ahora se habla mucho del estado de propaganda, refiriéndose al gobierno. Yo hablaría de un estado de marketing, que es al cual han aupado muchos medios privados. En cambio, si es que es de alguna manera también propaganda del gobierno, volvemos a caer en las mismas. Es decir, el gobierno de turno reclamaría algo a cambio de precisamente financiar a los medios públicos. Entonces, no es un tema tan sencillo. Me parece que financiamiento mixto sería lo ideal. Me parece que antes que eso, inclusive la Academia debería aportar, Carlos, Fernando, Gustavo, a poder concientizar a la ciudadanía de que lo público no es malo. A mí me preocupa mucho la matriz de opinión que se está generando. Todo lo público es malo, entonces se mezcla. Yo he leído ahora último editoriales de connotados editorialistas de El Universo, por ejemplo, donde hablan de que lo público es lo peor, que se ha manejado con indolencia, que se ha manejado con mediocridad, que se ha manejado... Y finalmente citan los ejemplos de Gama TV y de TC Televisión. Y uno dice, pero este analista no sabe dónde está parado. Y sin embargo, eso está en línea con una cantidad enorme. Es impresionante la cantidad de hojas y hojas de hojas que se han manejado estos últimos días en los mayores periódicos del país, intentando plasmar la idea de que lo público fue desastrosamente manejado y que por lo tanto cualquier destino que tenga lo público es bueno. Si es que lo público finalmente ahora, esta idea de fusionar Ecuador TV con Gama TV, a mí me parece terrible. Es decir, quieren optimizar los procesos informativos, por supuesto, eliminen sueldos de los talentos de pantalla extranjeros, como he escuchado a algún exgerente de Gama TV o de TC Televisión, que ganaban $9,000 mensuales por poner su linda cara y hablar de fútbol y hacer chistes y a veces comentarios de última. Eso hagan, pero no fusionen Ecuador TV con Gama TV, porque se trata de 2 medios de naturaleza distinta. El medio Gama TV es un medio privado que además, cuando se le incautó, la idea era manejarlo en términos privados para que sea rentable. Ecuador TV no es un medio privado. Fusionar las 2 cosas, aunque sea en el área informativa, a mí me parece un craso error. Y si a esto se le agrega que se está diciendo al mismo tiempo que se va a enviar al Congreso un proyecto de ley de medios públicos, que por supuesto no puede ser una ley orgánica, sería absurdo, hay una ley orgánica de comunicación, es una ley ordinaria, una ley de medios públicos. En esta ley de medios públicos se debería aclarar aquello, y en esta ley de medios públicos no podría entrar Gama TV, a no ser que el Estado compre Gama TV, ya no lo mantenga en administración si no lo compre, lo cual es un sinsentido si se dice que Gama TV está quebrado. Entonces a mí me parece que se están dando palos de ciego todavía, se están haciendo declaraciones muy fuertes que pueden hipotecar el futuro de los medios públicos y que no se tiene la suficiente conciencia de lo que se está diciendo. Para seguir en esa línea, terminemos este ingrediente que pone Hernán Reyes en la mesa para pasar luego a otro tema. Gustavo y Fernando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar Hernán. Me parece que es indispensable encontrar un mecanismo para que se entienda primero en el público que los medios públicos, valga la redundancia en este momento,
pueden y tienen la capacidad de desarrollar una programación absolutamente adecuada a la naturaleza para la cual fueron concebidos. O sea, medios para educar, medios que fomenten la cultura, medios que no entran en esa lógica comercial y de lucro de las empresas privadas. Creo que por ahí se empieza a construir una lógica de participación ciudadana en la que efectivamente los actores que deberían estar incorporados a ese tipo de debates participen, actúen, promuevan propuestas, pero propuestas que sean tomadas en cuenta, porque no sirve de nada una participación en la que la academia o los gremios o cualquier otra entidad nacional o extranjera trabaje duramente para posicionar las alternativas, las opciones en relación a la construcción de un manejo de medios públicos adecuados y finalmente a la hora del té, bien sea en la asamblea o bien sea en cualquier otro tipo de organismos, todo ese esfuerzo intelectual, toda esa construcción quede absolutamente en nada. El tema de la independencia económica a través de un proceso que puede ser o de una fórmula que puede ser combinada, una participación del Estado, no del gobierno de turno, del Estado, que no sea mayoritaria, además no tiene por qué ser mayoritaria, y que conjugue la actuación y la inserción de otros actores, me parece que es una fórmula que en otros países ha dado resultado. Miren ustedes que en otros países, y siguiendo la lógica de Hernán, ¿verdad? Trabajar en un medio público es aspiracional. Son medios públicos de una calidad enorme, ¿no? En su programación, en su estructura, en su manejo administrativo, en su propuesta, en su capacidad de innovación, frente a lo que ocurre tradicionalmente con muchos medios privados. ¿Cómo vamos nosotros a estas alturas, después de tantos años de haber asistido a lo que ha sido el manejo indiscriminado de la programación en medios privados, creer que todo lo que pasa y se hace y se produce en los medios privados es perfecto, está bien? Podríamos mencionar una serie de programas, mejor no hacerlo, no vale la pena, que son una muestra de los errores y los excesos que se pueden cometer cuando uno cree que todo lo privado es bueno. Hay que encontrar, pienso yo, un equilibrio, porque tampoco lo público es la panacea. Creo que, insisto, debe entenderse la comunicación como la integración de quienes hacen comunicación, la sociedad, los medios públicos, los medios privados, los medios comunitarios. Fernando. Bueno, sí, continuando con la línea anterior que tuve que desviarme por algo, y ya Hernán lo señaló. A mí me parece preocupante eso de que en 4 años tienen que ser completamente autosustentables. Hay esta crítica, esta campaña desmesurada, exagerada a ratos que se está dando con respecto a los medios públicos, confundiendo con los incautados. No sé, a mí me preocupa. A mí me parece que el presidente Moreno debería pronunciarse muy claramente con respecto a esto. ¿Cree en los medios públicos? Y si es así, ¿realmente está decidido a fortalecer un proceso positivo, constructivo de construcción, permítanme la redundancia, de verdaderos medios públicos? ¿O la idea detrás es desprestigiarlos para que desaparezcan? Ojalá esto segundo no sea, pero tengo mis dudas. Con respecto a lo otro que hace la academia, bueno, la academia puede hacer mucho, sobre todo a partir de la investigación. En mi época de CIESPAL tuvimos una linda experiencia con un observatorio de medios que constituimos en CIESPAL y publicábamos un periódico digital que se llamaba Mediaciones, con una serie de artículos de análisis crítico del discurso mediático de todo tipo, ¿no? Y tengo entendido que en las salas de redacción se leía y mucho los análisis que nosotros hacíamos. Entre otras cosas, salieron 2 libros como resultado de esos análisis y hubo una línea editorial de publicación de varios temas relacionados con análisis crítico del discurso mediático. Esa puede ser una contribución de la academia. Lamentablemente, la idea de los observatorios no existe en el país, no ha cundido. Hay uno que otro aparece, desaparece, ahí mismo en CIESPAL desapareció. ¿Por qué se da la no existencia de los observatorios? Bueno, la no sostenibilidad o fortalecimiento de los observatorios. Primero es inversión, hay que destinarle dinero, ¿no? Y necesita una institución más o menos sólida, una universidad o un centro como CIESPAL que lo desarrolle, ¿no? Pero por otro lado también es muy difícil porque el periodista en general de medios públicos y privados no le gusta que le hagan la crítica. El periodista es buenazo para la crítica y con todo el derecho del mundo, pero que le critiquen, ¿no? Yo sufrí en carne propia una serie de agresiones verbales, menos mal, no físicas. Sí, formemos un club con respecto a eso. Lamentablemente la nueva dirección no continúa, ahora hay un observatorio latinoamericano de la comunicación, pero que dejó completamente la línea de la crítica necesaria para los medios. Y lo otro, oigo, bueno, hay como que, no sé si entendí mal, como que hay programas que está bien en la lógica mercantil de los medios privados y estos no caben dentro de los medios públicos. No lo creo. Y yo siempre pongo como ejemplo, sobre todo en mis clases, la experiencia que desarrolló Valerio Fuenzalida en la Televisión Nacional de Chile en los años 90 y luego salió un libro, La Televisión Pública de América Latina. Ahí se creó, y que se escuche bien todo lo que implica esto, la división de estudios cualitativos en TVN. La división de estudios cualitativos, es decir, no se creó una división de investigación para hacer encuestas,
sino para hacer estudios cualitativos de etnografías, observación de campo, entrevista a profundidad, etcétera, que dirigía esta división Valerio Fuenzalida. Y lo que hacían era, producían programas que estaban destinados a un público campesino y lo contrastaban, confrontaban con el campesino y veían qué tipo de reacción, qué tipo de lectura, qué tipo de usos, qué tipo de beneficios, aciertos, errores tenía ese programa. Y en función de eso, retroalimentaban la producción, iban modificando para que el programa esté en sintonía con ese público. Incluso con docudramas tipo En carne propia, etcétera. O sea que ese tipo de formatos aparentemente sensacionalistas pueden ser muy útiles desde la perspectiva no solo de la información, sino también de la educación. Porque Valerio Fuenzalida partía del supuesto de que este tipo de programas donde los sectores populares son protagonistas suelen ser enfocados desde el sensacionalismo como víctimas, victimarios o beneficiarios de la caridad pública y privada, pero no como actores contra la adversidad, decía. Pero eso requiere tener presupuesto. Kuczynski siempre, por favor. Pero además perseverancia para construir audiencia. Cuando tú me estás hablando de estudios cualitativos, Fernando, y me estás hablando que esos estudios cualitativos están orientados a la cercanía con la ciudadanía en su conjunto, significa también que estamos hablando de territorialidad. Sí, y muchas cosas. Y es un proceso, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Pero tenemos la voluntad de empezar el proceso. Hace 10 años empezó el proceso. Y hay cosas interesantes, nuevamente digo. Si nos desapasionamos vamos a ver cosas interesantes, pero hay mucho por hacer. Y se estancó, ¿no? Otro tipo de intereses jugaron, sobre todo políticos, ¿no? Esa disputa de sentidos, que además es bien interesante esto, ojo, sin justificar. Por un lado estaba el sentido monolítico o monopólico del medio privado, pero surge este otro medio, llamémosle público. Solo recordemos, y lo mencioné en otras 2 veces, y lamento que estés aquí presente, el papel que jugó STV el día de las elecciones de la segunda vuelta. Si no había STV, sobre todo, si no había STV, Ecuavisa con Sedatos nos imponía un resultado electoral, ¿o no? Porque Ecuavisa ya le nombró a Lasso presidente. Y Sedatos dijo que sí, ahí está el exit poll, Lasso ganó. ¿O estoy completamente equivocado? No estoy equivocado. Fue esta contraparte informativa, ecuánime, ética. Porque acá no se dijo que Moreno era el presidente, se dijo, no, ojo, el exit poll implica esto, el uno ha sacado esto, el otro, todavía no sabemos, esperemos los resultados, y en función de eso se entrevistaba a candidatos, no a presidentes ya electos, como fue el caso de Ecuavisa. Entonces, ese fue un rol importantísimo. Sin la existencia de medios públicos, insisto, la televisión, ¿cuántas veces nos habrán puesto un presidente? No sé. La televisión y Sedatos nos ponía un presidente. Libérame de los comentarios porque yo fui actor importante ese día, ¿verdad? Y lamento que estés presente para decirte en la cara esto. Bueno, lo tomo de forma positiva porque yo sé cuál es el rol que yo jugué. No, y seguramente por eso es que el candidato perdedor, Guillermo Lasso, en una declaración que me llamó mucho la atención, dijo que él estaba convencido que los medios públicos, el principal beneficiario de la tarea de los medios públicos había sido Lenín Moreno. Seguramente porque efectivamente Ecuador TV fue la contraversión de lo que significó, yo digo, un trabajo ciertamente lamentable de medios privados de prestigio, de trayectoria, pero que sin embargo creo que en la euforia de que su candidato sea el ganador cometieron errores de bulto. Y creo que eso hay que reiterarlo. Lo que sí es importante, y volviendo al tema de lo que menciona Fernando, yo me pregunto por qué no ha mejorado la calidad de la programación en general, haciendo la salvedad de medios públicos y medios privados. En general, los medios en el Ecuador adolecen de muchísimas falencias. Falencias no solamente en términos informativos y periodísticos, que los hay mucho. Una de esas falencias, por ejemplo, es el enorme vacío que se lo ha vivido no solamente en los últimos 10 años, se lo sigue viviendo ahora con honrosas excepciones, y ahora sí te lo digo a ti también. Tú eres una de esas honrosas excepciones, que has logrado manejar un espacio de opinión que, a pesar de que a mucha gente pueda no gustarle, porque seguramente está acostumbrada a los halagos, está acostumbrada a la apología, pero que se debe seguir manejando, hay un enorme vacío de programas de opinión. Pero en términos generales, por ejemplo, los programas de entretenimiento, hablemos de la televisión y la radio en Ecuador, yo diría el 80% de programas de entretenimiento son de pésima calidad. No, y ahí te interrumpo, hay que hacer una diferencia costa y sierra, porque si vas a la costa, los programas radiales dejan mucho que desear. Dejan muchísimo que desear. Algunas radios que se escucha acá los también. Los que más pautan en publicidad. Los que más pautan en publicidad, en cambio. Esa es la contradicción, la paradoja de los medios privados. ¿Quieres ser un medio privado exitoso? Pues tienes que hacer lo peor.
tienes que tener telebasura en tu programación. No es subestimar a la sociedad, no es subestimar a la clase popular. Y eso te digo, Carlos, el problema es que había un mercado cautivo. Porque yo digo, ¿por qué la ciudadanía no se ha rebelado? ¿Por qué la ciudadanía en términos mayoritarios no ha reclamado mejor programación? ¿Por qué la ciudadanía ha aguantado bajando la cabeza de que le insulten, que le ofendan a ratos con la pobre calidad y con las expresiones que se ven en esos programas? Y la idea es que hemos estado acostumbrados a lo que nos den. Es decir, la gente estaba feliz con tener el televisor, la programación que le dé el medio. ¿Dónde está el origen de eso, entonces, caballeros? ¿En la cultura del ecuatoriano? ¿En la habituación? ¿En las deficiencias de la educación? ¿O en los hábitos que hemos construido? En muchas cosas. Los ecuatorianos nos hemos habituado a programación de mala calidad, que en el caso histórico del Ecuador ha sido programación que ha sido emitida por medios privados. Y no hemos logrado en estos 10 años, ni con la presencia de los medios públicos, que han hecho un incipiente esfuerzo por cambiar esas lógicas de recepción televisiva, radial e inclusive de prensa escrita, no hemos logrado exigir mejor calidad de esos programas. Ahora, quiero agradecer a Fernando y a ti, Hernán, por esos generosos comentarios hacia este servidor, pero Fernando Cheque introduce algo interesante. A ver, no tenemos que satanizar todo los conceptos de lo privado, me refiero dentro de las programaciones, porque aquí el elemento diferenciador no es el concepto, sino es el contenido y la conceptualización creativa y estratégica de cómo se desarrolla ese concepto de un programa. Entonces, ¿se puede utilizar algo de lo privado dentro de lo público, pero con un concepto estratégico que responda a impactos socioculturales importantes? Yo creo que eso sí que es posible. No sé si sea prudente mencionar algunos intentos, algunos ejercicios que en ese sentido se han hecho a través de por ejemplo, de la televisión privada, que eventualmente pueden haber resultado en algún tipo de programación importante en los términos que tú estás señalando. Como ejemplos, efectivamente, de que no todo lo que se hace en el sector privado está bien y tampoco todo lo que se hace en el sector privado está mal. Pero sí, mientras al sector privado le domine la lógica comercial, la lógica de la ganancia, difícilmente vamos a tener un cambio de enfoque como el que la sociedad ecuatoriana podría estar necesitando o debería estar necesitando. El tema es la creatividad, porque no necesariamente, cuidado, llegamos a una confusión diciendo que toda la programación de lo público tiene que ser aburrida. Así es. Es decir, porque también es entretenimiento. Cuando yo hablaba de calidad al inicio del programa y hablaba de ética y de calidad, me refería a eso y señalaba, y lo señalé en alguna entrevista anterior sobre el mismo tema, que hay talento ecuatoriano, que hay capacidad de producción ecuatoriana, pero que es absolutamente subexplotada, prácticamente desconocida. Muchas veces en el ejercicio profesional hemos conversado con directores de medios, con dueños de medios, y les hemos dicho, tanto para la programación de entretenimiento como para la programación informativa, en verdad eso es lo que la gente quiere. Y la defensa ha sido absolutamente a rajatabla. Sí, eso es lo que la gente quiere. Pero ustedes en algún momento han investigado, se les ha preguntado si hay una variación en el tipo de programación hacia el lado más cultural, más científico, ¿podría funcionar? Y la respuesta de ellos ha sido, hemos hecho la investigación, pero la gente dice que es aburrido. Es que ahí hay un problema que lo señala Fernando. Es una falacia. Estamos haciendo estudios cuantitativos de rating. Estamos haciendo estudios cualitativos de cercanía con la gente. Eso no ha habido. Por eso decía yo, eso es una falacia. No hay investigación. Y yo creo que ahora, con el desarrollo de la programación, con el ejercicio de la producción a través de gente muy talentosa, muy creativa, se ha visto programación que en lo educativo, en lo cultural es absolutamente interesante y ha logrado captar la sintonía y la atención de aquellos grupos que permanentemente habían venido siendo postergados como audiencias de los medios tradicionales. Pero voy a seguir poniendo un ejemplo que pone Fernando. Fernando hablaba de las películas, del cine latinoamericano, del cine ecuatoriano, de la producción nacional, de la producción de la región. El Ecuador tiene un bajísimo indicador de lectura, pero por ejemplo los medios públicos no estamos incentivando ese tema de la lectura. Sí, tenemos el cartón piedra, etcétera, etcétera, pero a nivel de televisión, por ejemplo, pudiésemos tener tranquilamente espacios que incentivan la lectura, pero de una forma entretenida. Claro. Es decir, nos hace la parrilla es 24 horas, pues, ¿no? Es decir, hay formas de comenzar a incidir en ese tema y ahí es donde yo voy de nuevo a esos estudios cualitativos, pero si no hay la decisión de invertir y si no hay el cush para invertir, no hay la sostenibilidad. Entonces, ¿está en riesgo la sostenibilidad de los medios públicos?
¿Está en riesgo? No creo, siempre y cuando todo dependa de qué es lo que se estén planteando con respecto al desarrollo de los medios públicos. Pero volviendo a este tema que me parece interesante y justo en eso estaba pensando, ¿es posible programas de alta sintonía muy populares en los medios públicos, pero con calidad? Claro que sí, y hay muchos ejemplos. Puedo dar dos rapidito. Bueno, en televisión chilena fue un ejemplo, ¿no? Antonio Escármeta. Cuando él volvía al exilio en Chile, en el avión se encuentra con un antiguo amigo y le dijo, ¿y por qué no hace su programa sobre literatura en la televisión? No es tan que bueno. Regresa a Chile y no sabía qué hacer y empieza a madurar la idea. Y habla con algún amigo, le invitan a un canal para negociar la cosa y le dicen, sí, no hay ningún problema, sería los sábados a las 4 de la tarde. Y regresa contento a la casa y comenta a la familia. Y la familia le dice, ¿sabes cuál es tu competencia? No, ¿quién es? Don Francisco. Sin embargo, asumió el reto. Y quienes hemos visto el show de los libros, nosotros podríamos apreciar ahí cómo se respetaba lo que dice Valerio Fuenzalí del lenguaje lúdico afectivo de la televisión. Si respetamos ese lenguaje y si coincidimos con las matrices culturales, con los gustos, las estéticas, que pueden ser modificadas de las audiencias, vamos a tener éxito. Antonio Escármeta lo tuvo. Que viva la música, creo que se llamaba ese programa en televisión española, o el conciertazo. Música clásica con niños era una cosa pero extraordinaria. Claro, los mismos debates en la televisión pública española cuando eran auspiciados por la Universidad Complutense. Pero hay varios ejemplos. Mira, por eso es que eso del gusto del público es perverso. Es suponer que la gente, como decía Benedetti, son retrasados mentales las audiencias televisivas, y no es cierto. Los gustos del público han sido históricamente constituidos y pueden cambiar. Por ejemplo, años 90, había TV Cable. Yo recuerdo haber hecho algún trabajo sobre la televisión por cable que empezaba en el Ecuador. Surgía Univisa. Univisa estaba en seria disputa con TV Cable. ¿Por qué? Porque TV Cable quería el monopolio de Discovery Channel. Y los de Discovery en principio cedían, pero por último dijeron no, tiene que ser abierto, y le entregaron también la autorización a Univisa, Discovery Channel. ¿Pero por qué Univisa peleaba por Discovery Channel? ¿Saben lo que es Discovery Channel? Aunque ha habido una cierta deterioro desde mi punto de vista, pero bueno, no importa. Discovery Channel. 90. Ahora, ¿cuántos canales educativos o de ese tipo existen en la televisión por cable? 15, 20, 25 posiblemente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a la gente le interesa. Entonces, si se hubiese partido esa idea perversa al gusto del público, no, a ellos lo que les gusta es el relajo, ¿no es cierto? Este tipo de programas educativos, de documentales, no va a tener ninguna cabida. Nunca se habría ganado espacio este tipo de canales. Entonces, absolutamente perverso. Entonces, yo sí creo que la televisión pública seria debe asumir este tipo de formatos, pero de una manera creativa. ¿Será que no estamos entendiendo entonces, o estamos todavía en el siglo pasado, donde entendemos que la comunicación era de una sola vía, y no estamos entendiendo que ahora es de doble vía? Convocar, involucrar y empoderar, involucrarnos con la esencia que es la ciudadanía, y no estamos entendiendo a lo mejor que tenemos un rol en educación y en generación de pensamiento, ¿verdad? Absolutamente, es decir, todavía estamos atados y anclados a una visión absolutamente instrumentalista y cortoplacista de lo que es la comunicación. Instrumentalista por el lado de la propaganda. Ok, aceptemos que se puede caer en el propagandismo, los medios como propagandistas. Caemos en el marketeo, o sea, todo es marketing, todo es mercadeo, todo tiene que ser publicidad, todo tiene que ser ganancia. Y nos olvidamos de que, por ejemplo, cuando hablamos de comunicación como servicio público, que es un tema que yo he defendido y voy a seguir defendiendo, la comunicación es un servicio público, aparte de que es un derecho. Por eso yo no entiendo a quienes dicen, no, pues como es un derecho no puede ser un servicio público. Es un servicio público, y si lo entendemos bien, más allá de que no sea simplemente ofertado por el Estado, como hay un montón de servicios públicos que tienen oferta privada, yo creo que se debería entender lo que tú mencionas. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, en los últimos 10 años, y en los años anteriores también hablemos, y ahora en este gobierno habría que esperar a ver qué nos ofrecen, deberían ser pilares fundamentales para poder dar ese giro en la programación, por lo menos de los medios públicos. Más, el Ministerio de Turismo, Territorialidad, o el Ministerio de Turismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No sería un espacio, por ejemplo, no debió haber sido un espacio de formación de conciencia crítica de la ciudadanía. No debió haber hecho el Ministerio de Cultura, en vez de haber gastado tanta plata a ratos en vano, cambiando y cambiando de ministros y cada vez cambiando de subsecretarios y demás. No debió haber hecho, por ejemplo, un auspicio de fondos concursables para universidades, para que estas universidades hagan estudios cualitativos, a ver qué es lo que la gente quiere en términos culturales. No debió haber hecho el Ministerio de Educación, sabiendo que los medios de comunicación a veces son más potentes que los propios maestros de escuela y profesores de secundaria y de universidad, educadores en el más amplio sentido de la palabra. No debió haber también metido a hacer algún programa, al menos un hito,
de carácter educativo para que la sociedad ecuatoriana. Entonces, uno ve vacíos de distinto tipo, pero por supuesto, no se puede esto acabar de la noche a la mañana y tampoco se puede satanizar todo lo que se ha hecho. Y hay otros problemas, es que entendemos la comunicación, Carlos, solo como campañas, no como algo constante, permanente, donde se esté posicionando pensamiento. Ahora, cuando hablas, Hernán Reyes, de instrumentalización, ¿será que solo nos gusta a los ecuatorianos? A lo mejor no solo a los ecuatorianos, sino en Latinoamérica y el Caribe, la verdad única, Gustavo. Yo no creo. Primero porque no existe. Entonces hay muchas verdades. Pero los imaginarios se construyen con orientación a la verdad única. Pero la gente no se cree. Por lo menos Chomsky así lo decía. La gente no se cree todo lo que parecería que se cree. No hay una sola verdad. El tema de los medios de comunicación utilizados en ese sentido ha sido absolutamente nefasto, criticable. Creo que estamos en este momento en medio de un proceso que requiere entender que hay un desafío de por medio. Un desafío para los medios públicos, un desafío para la sociedad, un desafío para la academia, un desafío para los gremios, en la posibilidad de devolver la calidad y la ética a los medios públicos y a los mismos medios privados, por efectos hasta de la misma lógica de competencia, con parámetros de calidad y de ética en el manejo de su pabilidad. Ya tenemos que comenzar a comprender que somos complementarios, privados y públicos somos complementarios. Si no hay sostenibilidad, difícilmente todo ese talento que existe para producir programas, tanto para el sector privado como para el sector público, va a seguir perdiéndose. Porque no se crean que años anteriores no ha habido productores de televisión, gente de radio, etcétera, que ha querido levantar procesos sumamente importantes en el ámbito de lo cultural, de lo informativo, de lo periodístico, y no ha podido hacerlo porque no han sido rentables, porque los medios se han manejado muchas veces bajo la lógica en el campo de lo informativo de que noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Entonces, bajo esa perspectiva, perfecto, así tienen que ser estructuradas las noticias. Y sí, le han venido acostumbrando al consumidor de ese tipo de información a un formato que ha sido ya deleznable. Pero el efecto que se ha creado, y sería bueno habría sido excelente tener a mano una estadística, que sí la tengo, pero no sabía que íbamos a tocar ese tema en ese nivel, sobre cuál ha sido el efecto que esa lógica ha causado finalmente en el consumidor de noticias. Ha sido un efecto ya a estas alturas negativo. No sé si ustedes han hablado con la gente de a pie, en su casa, en su barrio. ¿Viste noticias? No, yo no veo noticias. Un gran porcentaje. Exactamente. ¿Por qué no ves noticias? Porque me envenena, porque me enferma. Todo es negativo. Exacto, porque todo es negativo. ¿Ves programas? No quiero mencionar, no quiero satanizar a ningún programa. ¿Ves este programa que tiene el más alto rating de seguimiento en este canal o en este otro canal? No, tampoco, porque me parecen humillantes. Sino que también estamos nosotros, que estamos en el medio, acostumbrados a pensar que todo el mundo está viendo la televisión, que todo el mundo está escuchando la radio, que todo el mundo está leyendo la prensa. No, es así. Te voy a hacer una broma, Gustavo. Es que no preguntaste si ven análisis urgente o pulso político. ¿Cuál debería ser ¿Menos mal no nos van a ver o qué? ¿Cuál debería ser la línea editorial de un medio público? Y bueno, yo más que la línea editorial, yo preferiría hablar de las características de un medio público en general. Una primera cosa, y como síntesis de lo que se ha dicho, una densidad ciudadana. Es decir, que las distintas voces estén presentes en el medio público, pero lo importante también que se dijo ahora último, responder a esas matrices culturales, a esas estéticas, a esos gustos de la audiencia, sin considerar que son definitivas, ni totales, ni absolutas, pero también contribuir a que sean cada vez más audiencias críticas, activas y creativas. El tema del fortalecimiento económico es fundamental. Sin eso, ya hablamos, el medio público no puede existir. Y no solamente sostenibilidad de orden económico, sino sostenibilidad política, la estructura de un medio público plural, que no dependa del gobierno de turno, ¿no? Plural. Sino que, plural, desde luego técnica, gente que sepa del asunto, no no sé, alguien que esté vinculado, sea el brazo derecho del presidente, sino alguien que sepa del tema, ¿no? Y claro, y esto garantizaría la independencia del medio público, eso como una cosa fundamental, y la calidad de los programas. Pero ahora la pregunta que siempre me hago cuando llegamos a establecer las características de un medio público. ¿Y por qué no exigirle lo mismo? Falta transparencia, ¿no? Transparencia también. ¿Y por qué no exigirle lo mismo a los medios privados? Todo, ¿no? ¿Por qué no exigirle lo mismo a los medios privados? ¿Por qué no exigirles responsabilidad y calidad? ¿Por qué no decirles, vean, sí, la lógica mercantil es la que tiene que operar, que ustedes viven de eso? ¿Y cómo le exiges sin una ley de comunicación cuando los privados quieren eliminar la ley? Bueno, ya, sí. Ya, no, te lo pongo en la mesa, porque ese es un debate serio. Sí, sin duda alguna. Ya. Pero eso es lo que digo. Pero ¿por qué no exigirles lo mismo? ¿Por qué no exigirles independencia? Es que son libres e independientes. Mentira, no son libres e independientes.
Unos más, otros menos, dependen de intereses. Depende de interés del dueño, de los accionistas, de intereses políticos, de intereses económicos. Dependen de los anunciantes. ¿Por qué no nos dicen los medios privados en particular? Algo han hecho los medios públicos. Los medios privados en particular, ¿cuáles son los más grandes evasores tributarios? 655 millones de evasión tributaria en los últimos años, dice Orlando del SRI. ¿Por qué no nos dicen, por qué no nos dan la lista? ¿No será que ahí están los grandes anunciantes? Y que van a cortar, como ya ha pasado la inyección de recursos a los medios. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? ¿Ya? Entonces, estas características que les exigimos, y con razón a los medios públicos, también debemos de exigir a los medios privados. Okay. Por último, transparencia. Le exigimos transparencia al medio público. ¿Y por qué no nos transparenta la información al medio privado? ¿Cuáles son sus accionistas? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son los sueldos? O megasueldos, por un lado, no de las grandes estrellas del show televisivo, y por otro lado, los suelditos de los obreros, ¿no? De los trabajadores ocultos que no aparecen, anónimos, de toda esa parafernalia. O los inversionistas y accionistas enorme, ¿no? Que pasean sus acciones en los medios privados. Si reciben financiamiento, ¿y de dónde reciben banqueros? Financiamiento? Ojo, eso es importante. Sí. Hay algunos medios ahora que se jactan de independencia, pero no nos han dicho de dónde viene el financiamiento. Ok, pero esas características del medio público tiene que aterrizar en una línea editorial, Hernán. Tiene que aterrizar en una línea editorial. ¿Cuál debe ser entonces la línea editorial? Vuelvo a insistir. Bueno, los valores que normalmente se asocian a los medios públicos son esos, son pluralismo, son servicio público como principio de operación. Es un cierto tipo de balance o equilibrio, yo no les llamaría independencia, pero balance y equilibrio. Es una cierta representación de todos los sectores para que puedan expresarse, es decir, la capacidad expresiva de todos los sectores. Es la posibilidad de entender la sociedad en términos políticos y culturales. Políticos porque el ser humano, como decía Aristóteles, es un animal político, es decir, nos estamos siempre enfrentando a la toma de decisiones, nos estamos siempre enfrentando a estructuras de poder, nos estamos enfrentando a las capacidades de hacer o no hacer tal cosa. El medio público debe ser un educador de la sociedad, debe ser un formador en ciudadanía. Si es que en esa dirección apunta la reestructuración que se está intentando hacer desde la nueva política editorial del gobierno del presidente Lenín Moreno, en buena hora. Porque no se trata efectivamente de mezclar en el mismo saco lo mal que se ha gestionado, y creo que se ha gestionado pésimamente mal, y creo que ahora salta a la vista los medios incautados, pésimamente mal. A mí me da vergüenza ver los sueldos que ahora aparecen que tenían los directivos. Ojalá con la misma visibilidad pública que se ha denunciado esto, se ponga en manos de la justicia y se llegue hasta las últimas consecuencias, valga la manía frase, para que estos gerentes que pasaron, 6, 7, 8 gerentes, no solo los gerentes generales, sino que también hubo gerentes de programación, hubo gerentes de ventas, hubo los talentos de pantalla, hubo una cantidad impresionante de abusos en medios incautados. Además hay otra cosa, y te interrumpo, bonos atados a la venta, más no al underline, es decir, no importaba si daba pérdida, igual te pagó bono. Exactamente, yo creo que es un abuso descarado, una sinvergüencería, y creo que deben pagar también quienes permitieron de más arriba que esto se haga así. Pero más allá de eso, creo que respecto a los medios públicos, el desafío mayor del gobierno del presidente Lenín Moreno es fortalecerlos, no debilitarlos, fortalecerlos. Y por eso vuelvo a insistir, a mí me parece sumamente aventurada y sumamente arriesgada esta idea de fusionar a un medio incautado que se ha manejado como privado pésimamente mal, con un medio público que, a pesar de sus fallas, como Ecuador TV, es un medio que ha dado muestras de querer enrumbarse por un camino de servicio a la colectividad en términos informativos y periodísticos. ¿El público con lo comunitario pueden jugar un papel importante en la construcción de los medios? Por supuesto que sí, me parece que juegan un papel fundamental. ¿Dónde, si no en esos entornos, dónde, si no en esos sectores, se encuentran precisamente todos esos elementos que no han sido considerados históricamente en la programación y en la producción de muchos medios tradicionales? Esos saberes, esas conductas, esas formas de entender la realidad, las verdades que manejan esos grupos sociales. Los conocimientos. Mire, se habla de la sociedad del conocimiento como que fuera una cosa a la que irremediablemente nosotros vamos a estar ligados y condenados porque nosotros no somos capaces de generar conocimiento. Y se liga esta idea con el tema de la tecnología. La tecnología evidentemente viene de afuera, viene del norte. Y los conocimientos generados en las comunidades, los conocimientos históricos, ancestrales. Ahí hay una riqueza enorme que puede ser definitivamente trasladada con calidad
con recursos sostenibles, con una ley y una reglamentación absolutamente adecuadas, con participación de la academia, con evaluaciones cualitativas de lo que se puede producir, de lo que no, de lo que es adecuado para empezar a desarrollar estos temas en esta lógica. Los públicos podemos proveer a los comunitarios para apalancarlos y proveer, no necesariamente es vender producción, vender contenido, sino trabajar aliados en una alianza estratégica, Fernando. Desde luego que sí, y no solo a los comunitarios. Deberíamos hacerlo. Incluso a los medios privados. Hay interesantes experiencias de la RAI, de la BBC, de la Deutsche Welle, ¿no? Claro que sí. Y que terminan siendo nuevas líneas de ingreso para los públicos. Pero desde luego, esa es otra fuente de financiamiento, claro. La venta de productos. Cuando un medio es de calidad, vean, pensemos en las series famosísimas de la RAI, de la Deutsche Welle, de la BBC. ¿Cuántas de ellas? Bueno, altos costos de producción, pero también vale la pena por los réditos simbólicos que tienen estos medios y que son prestigiosos en el mundo. Yo recuerdo Radio Nederland, que tuvo una muy buena relación con CIESPAL en los años 80 y 90, una producción maravillosa. Claro que sí, esa es otra fuente de financiamiento. Señores, me terminó el tiempo. Conclusiones, Gustavo. Como hay interpretaciones distintas, como hay verdades distintas, hay posibilidades distintas enormes que están planteándose como retos aquí en el país para la construcción y fortalecimiento de los medios públicos. Creo que tenemos una responsabilidad quienes hacemos la sociedad, quienes hacemos la academia, quienes hacemos comunicación, quienes hacen gobierno, para que esta realidad, que se entienda que es un proceso en construcción, que se maneje técnicamente de una manera imparcial, de una manera plural, inclusiva, y que pueda, en definitiva, llegar a donde los ecuatorianos estamos aspirando: medios públicos de calidad, medios privados de calidad. 10 años para un medio público y todavía estamos en pañales. Hernán. Bueno, la sociedad ecuatoriana está expectante y va a estar expectante de que no solamente se plantee lo que se ha hecho mal en cuanto a los medios incautados, el manejo de medios incautados, las falencias y las fallas y vacíos que todavía tienen los medios públicos, sino la necesidad de revertir aquello. Lo peor que podría pasar es que la sociedad ecuatoriana sufra un nuevo chasco y que finalmente estas denuncias y estos informes escandalosos terminen en nada después de un tiempo, que haya sido solamente una cortina de humo para poder nuevamente utilizar a los medios públicos con fines propagandísticos y dejar abierto el camino para que los medios privados sigan imponiendo en gran medida una programación que no empata con las reales necesidades y expectativas de la gente. Gracias, Hernán. Fernando, cierro contigo. Bueno, y volver a una idea inicial, un análisis desapasionado de los medios públicos, destacar lo bueno, que si hay cosas buenas, medios públicos, ojo, distingamos de lo otro, superar aquellos problemas, particularmente los de la independencia. Pero en este sentido, y dada la preocupación ya expresada por los tres, en el sentido de que qué es lo que va a pasar con los medios públicos, exigirle un compromiso muy claro, muy concreto, explícito al señor presidente de la República con respecto a su política en relación a ellos, ¿no? Todos los espíritus democráticos de este país, quienes creemos que la comunicación es un derecho, exigimos que existan auténticos medios públicos. Y no esperemos más. Empecemos ya el proceso. Pilares sólidos para cambios estructurales, más claro. Gracias, Hernán. Gracias, Gustavo. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Bueno, las conclusiones, como siempre digo, es de ustedes. Por tanto, yo me quedo calladito porque además se me fue ya el tiempo. Un fuerte abrazo. Yo los espero el día de mañana, lunes, a las 7 de la mañana, para seguir generando más pensamiento aquí en su medio público, Ecuador TV. Gracias.